Relato que tenemos para compartir en esta tarde de este programa número 69 de Un Ángel para tu Soledad, habla de un tren. Sí, han pasado varios trenes también aquí por las tardes de Un Ángel para tu Soledad, pero este tren es bastante especial porque es el tren de las cosas pendientes. Todos los días, a las 6:15 de la tarde, un tren pasaba por una estación en la que ya no había trenes. La estación se llamaba San Gabriel y llevaba años cerrada. Las vías estaban un poquito oxidadas, las ventanas rotas y el viejo cartel de madera apenas podía leerse. Sin embargo, cada tarde, exactamente a las 6:15, se escuchaba un silbato. Después el ruido de un tren atravesando la estación. Nadie lo veía, pero todos lo escuchaban. La gente del pueblo decía que era un tren fantasma. Otros aseguraban que se trataba de alguna vieja maquinaria que había quedado funcionando debajo de las vías. Pero un hombre llamado Ernesto sabía la verdad. Porque una noche, cansado de escuchar aquel silbato, decidió ir hasta la estación. Se sentó en uno de los viejos bancos y esperó hasta que se hicieron las 6:14 y no ocurrió nada. A las 6:15 sonó el silbato y entonces apareció un tren antiguo iluminado desde adentro, avanzando lentamente en la oscuridad. Ernesto se puso de pie. El tren se detuvo justo frente a él. Las puertas se abrieron y una voz le dijo: «Suba». Ernesto dudó un poco, no sabía bien qué hacer, tenía un poco de miedo también, pero finalmente subió. Adentro no había pasajeros. Solo había asientos vacíos y una lámpara amarillenta que se movía suavemente con el movimiento del tren. En el asiento de enfrente encontró un pequeño cartel. Ese cartel decía: «Este tren lleva las cosas que usted dejó para después». Ernesto entonces sonrió, pensó que todo eso era una broma, hasta que el tren comenzó a moverse. Por la ventana vio una escena que conocía perfectamente. Era él, muchos años atrás, parado frente a la puerta de su casa. Del otro lado estaba su padre. Ernesto recordaba aquella noche. Habían discutido, su padre le había dicho: «Cuando quieras hablar, acá voy a estar». Pero Ernesto se había ido y nunca volvió a hablar con su padre. La escena entonces desapareció y apareció otra inmediatamente, su madre sentada en una cocina esperando una llamada. Después una mujer a la que había amado, después un amigo al que había prometido visitar, después una hija que durante años había esperado escuchar de su padre algo que él nunca le había sabido decir. Ernesto entonces sintió como un nudo en la garganta y entonces comprendió: aquel tren no llevaba personas, llevaba oportunidades perdidas, palabras que nunca había pronunciado, abrazos que había dejado para después, perdones que había considerado innecesarios, visitas que siempre podían esperar. «¿A dónde me lleva?», preguntó Ernesto, y la voz entonces le respondió: «A la última estación». «¿Y cuál es esa estación?». «¿Todavía no lo sabe?». Ernesto se quedó en silencio. No lo sabía. El tren continuó avanzando y finalmente llegó a una estación pequeña y el cartel de esa estación tenía 3 letras: «Hoy». Las puertas se abrieron, Ernesto bajó, el tren desapareció y a la mañana siguiente hizo algo que llevaba años postergando. Fue a visitar a su hija, no sabía qué iba a decirle, no llevaba ningún discurso preparado, simplemente tocó el timbre. Cuando ella abrió la puerta, Ernesto la miró unos segundos y dijo: «Perdóname por todas las veces que dejé para después el estar con vos». Ella no respondió, solamente lo abrazó. Y aquel abrazo fue más que suficiente. Desde ese día entonces Ernesto cambió. Cuando quería llamar a alguien llamaba, cuando tenía que pedir perdón lo hacía, cuando quería decir te quiero ya no buscaba el momento perfecto. Había entendido algo que es muy sencillo de entender: el tiempo no siempre nos avisa cuándo se está terminando, y las estaciones tampoco. Por eso cada tarde, cuando el reloj marcaba las 6:15, Ernesto volvía a pasar por la vieja estación. El tren nunca volvió a aparecer, quizá porque ya no tenía nada pendiente que llevar, o quizá porque había aprendido la lección. Y cada vez que alguien le decía «después lo hacemos», Ernesto sonreía y contestaba: «Si es importante, hagámoslo ahora, porque hay trenes que pasan una sola vez en la vida y hay oportunidades
que cuando se pierden no tienen estación de regreso. Si la rutina no te deja en paz, no tengas dudas, este es tu lugar. Sintoniza el dial, un ángel para tu soledad. Si vas deprisa y no sabes frenar,